Comentario Efesios, capítulo 1 al 3. Bosquejo sugerido de Efesios. Doctrina, las bendiciones en Cristo del creyente, capítulos 1 al 3. Nuestras posiciones en Cristo, capítulo 1, versículo 1 al 14. Del Padre, capítulo 1, versículo 1 al 6. Del Hijo, capítulo 1, versículo 7 al 12. Del Espíritu, capítulo 1, versículo 3 y 14. Oración por entendimiento. Versículos, capítulo 1, versículo 15 al 23. Nuestra posición en Cristo. Capítulo 2. Resucitados y sentados en el trono. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Reconciliados y colocados en el templo. Capítulo 2, versículos 11 al 22. Oración por capacitación. Capítulo 3. Deberes, la conducta en Cristo del creyente, capítulo 4 al 6. Andar en unidad, capítulo 4, versículo 1 al 16. Andar en pureza, capítulo 4, versículos 17 al 32. Andar en amor, capítulo 5, versículos 1 al 6. Andar en la luz, capítulo 5, versículos 7 al 14. Andar con cuidado, capítulo 5, versículo 15 al 17. Andar en armonía, capítulo 5, versículos 18 a capítulo 6, versículo 9, esposos y esposas, capítulo 5, versículo 18 al 33, padres e hijos, capítulo 6, versículo 1 al 4, amos y siervos, capítulo 6, versículo 5 al 9, andar en victoria, capítulo 6, versículo 10 al 24. Efesios equilibra la doctrina y el deber. Primero, Pablo nos recuerda de lo que Dios ha hecho por nosotros. Luego nos dice lo que debemos hacer por Él, en respuesta a su misericordia. La vida cristiana se basa en el aprendizaje cristiano. El creyente que no conoce mucho de su riqueza en Cristo nunca podrá andar por Cristo. Nuestra conducta depende de nuestro llamamiento. Demasiados cristianos viven en los capítulos 1 y 3 y estudian las doctrinas, pero no avanzan a los capítulos 4 y 6 para poner en práctica los deberes. Notas preliminares a Efesios. La ciudad de Éfeso era una de las grandes ciudades de Asia Menor, una capital romana, centro de adoración de la diosa Diana y un rico centro comercial ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial. El templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y se guardaba celosamente la adoración a esta diosa. Hechos capítulo 19, versículo 23. Éfeso era la principal ciudad de esa área, de modo que no sorprende que Pablo se haya quedado allí 3 años. Hechos capítulo 20, versículo 31, y que desde esa ciudad el evangelio se expandiría por toda Asia. Hechos capítulo 19, versículo 10. La iglesia. Pablo visitó brevemente a Éfeso en su segundo viaje, dejando allí a sus ayudantes Priscila y Aquila. Hechos capítulo 18, versículos 18 al 28. Regresó a Éfeso en su tercer viaje y permaneció allí 3 años. Empezó su ministerio en la sinagoga judía. Cuando sus compatriotas rechazaron su mensaje, se fue a la escuela de un profesor llamado Tirano. Hechos capítulo 19, versículo 9, y predicó y enseñó durante 2 años aproximadamente. Su ministerio tuvo un tremendo efecto en la ciudad. Los que practicaban la brujería se convirtieron a Cristo y quemaron sus libros de conjuros mágicos. Se ganaron muchos para Cristo, y las ganancias de los plateros que vendían templos de Diana menguaron grandemente. La clara enseñanza de Pablo y su predicación de la palabra de Dios enardeció de tal manera al enemigo que se produjo un motín y obligaron a Pablo a salir de la ciudad. Más tarde, Hechos capítulo 20, se reunió con los ancianos de Éfeso mientras iba de regreso a Jerusalén. La carta. Pablo era un prisionero de Roma cuando escribió esta carta. Efesios capítulo
3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. En Hechos capítulo 21, versículo 25, se registra cómo lo apresaron. Mientras estaba en Jerusalén, Pablo fue al templo y lo arrestaron bajo acusaciones falsas. Su juicio no llegó a ninguna conclusión y lo mantuvieron 2 años en prisión en Cesarea. Hechos capítulo 21, versículos 27. Cuando Pablo apeló por un juicio ante el emperador, fue enviado a Roma. Hechos capítulo 27 y 28. Mientras estaba preso en su casa de alquiler, Pablo tenía libertad para recibir visitas. Fue en ese tiempo que escribió Efesios. La carta quizás la llevó Tíquico. Efesios capítulo 6, versículo 21, quien tal vez también ayudó a entregarla a Colosas junto con Onésimo. Colosenses capítulo 4, versículos 7 a 9. A pesar de que la carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, creemos que en ese tiempo esta debió haber circulado entre las muchas iglesias de Asia Menor. Usted notará que la carta se refiere a la verdad de la iglesia en general, no a la clase de problemas locales que se realizan en las 2 cartas a los Corintios o Primera Tesalonicenses. En todo sentido, Efesios es la expresión más grande de Pablo sobre la iglesia, enseñándonos lo que es la iglesia para Dios y lo que debe ser en la práctica a los ojos de los hombres. El tema de Pablo es Cristo y la iglesia, el eterno plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La carta empieza con la eternidad del pasado y nos lleva a la eternidad del futuro. Vemos al creyente sentado en lugares celestiales, pero también andando con Cristo en la tierra y luchando contra Satanás. Si bien Efesios no nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la iglesia, no hay otra parte en la Biblia donde la doctrina de la iglesia o la vida cristiana práctica sea superior. Es interesante comparar la descripción en Hechos capítulo 20 del ministerio de Pablo en Éfeso con las doctrinas enseñadas en la epístola a los Efesios. La iglesia en Efesios, en las cartas de la prisión Efesios, Filipenses, Colosenses, Pablo se refiere a la iglesia en general como el cuerpo de Cristo, la esposa y el templo. En las epístolas pastorales como Timoteo y Tito, analiza a la iglesia sirviendo a Cristo como un cuerpo local.